Abogado Joel Antonio Zelaya Álvarez, sea muy bienvenido a este Congreso del Pueblo, el que hoy tiene la responsabilidad histórica y por mandato constitucional de continuar con el proceso para la elección del fiscal general de la República y fiscal. Sabemos que usted ha sido uno de los abogados que presentó su aspiración ante la Junta Proponente, siguió con su procedimiento y pues nosotros hemos recibido de parte de la Junta Proponente las 5 personas que a criterio de ellos, después de las evaluaciones exhaustivas, pues consideran que son las personas idóneas que tienen las competencias, los compromisos necesarios y pues los requisitos establecidos por la ley para poder aspirar a estos altos cargos, como lo es ser fiscal general de la República y fiscal general adjunto. En este acto, pues nosotros enmarcados dentro de lo que establece el manual que se nos ha proporcionado y autorizado por el presidente del Congreso Nacional en el marco de lo establecido en el artículo número 9 del presente manual, vamos a proceder a la audiencia pública en la que en primera instancia usted hará su presentación ante esta comisión y por supuesto ante el pueblo hondureño que a esta hora lo ve, lo escucha, que necesita, que quiere saber quién es Joel Antonio Zelaya Álvarez, cuáles son sus aspiraciones, qué lo motivó a aspirar al cargo de fiscal general de la República o fiscal general adjunto y cuál es su compromiso con la justicia, cuál es su compromiso con un Ministerio Público que efectivamente responda a los intereses, en primer lugar, de la justicia del pueblo hondureño, de la persecución penal, de la acción de un Ministerio Público enmarcado dentro de lo que establece la Constitución de la República, enmarcado dentro de lo que establece la ley del Ministerio Público y las leyes en general de nuestro país. En este sentido, pues, le damos la bienvenida, abogado, a este lugar, la Casa del Pueblo, en donde estaremos tomando la decisión de quiénes son esas personas idóneas. Para ello le hacemos saber de que estará usted dando respuesta a las interrogantes que usted puede observar en ese bol. Usted podrá extraer de cada una de cada uno de los bol una interrogante, que somos 7 miembros de la comisión que representamos las diferentes fuerzas políticas. Son 7 preguntas, una 8ª pregunta, que son las preguntas que se recibieron a través del correo electrónico, que se dio la oportunidad para que el pueblo hondureño también sea parte de este momento histórico. Sería la última interrogante, que es la interrogante que ha hecho el pueblo hondureño a través del correo electrónico eleccionfiscal@congresonacional.hn. Bienvenido nuevamente, abogado. Tiene la palabra para su presentación, tiene el 10 minutos para su participación y 5 minutos para su presentación, y para responder cada interrogante tiene 5 minutos. Tiene la palabra, abogado. Buen día, honorables diputados y demás personal que integran esta comisión para la elección del o la fiscal general de la República, del o la fiscal general adjunta de la República. Como es de conocimiento, mi nombre es Joel Antonio Zelaya Álvarez. Vengo de una área rural, nací en Reitoca, Francisco Morazán, donde tengo la mayor parte de mi familia. Paso en los 2 lugares, Tegucigalpa y Reitoca, un municipio del sur de Francisco Morazán, por cierto, del corredor seco de Francisco Morazán. Tenemos raíces lencas orgullosamente y donde sea lo decimos. Y eso me hace tener un contexto claro de lo que es la justicia. Eso me hace tener la certeza de qué es lo que necesita este país. Vengo de pueblos vulnerables por su condición
del ENCA en particular, sé de los problemas y de los desafíos que se enfrentan en tierra adentro y el poco acceso a la justicia que hay por diferentes condiciones, tanto económicas como culturales. Y esto me ha impulsado, me impulsó a participar como candidato a fiscal general de la República de Honduras. Siempre con los principios que nos crecieron nuestros padres, principios de independencia, de transparencia, siempre poniendo la ética y la moral frente a cualquier circunstancia y no dejarnos llevar por las emociones, por los impulsos, no dejarnos llevar por manipulaciones que traten de llevar la justicia hacia lugares que no son los correctos. Y entre tantas cosas deseo, como fiscal general, si el Congreso Nacional así lo determina, llegar a los lugares que difícilmente ha habido justicia, con el contexto de que todos somos pueblos, incluyendo todos los sectores. Desgraciadamente a veces no se incluyen todos los sectores, pero en nuestras manos, si en nuestras manos está el Ministerio Público, lo haremos con nuestro estilo de pueblo, un fiscal cercano al pueblo, un fiscal que tenga empatía con el pueblo, que sienta el dolor del pueblo. Sabemos de que el fiscal, el concepto que tenemos es que el fiscal está para perseguir solo a quien cometió un homicidio, a quien cometió un femicidio, a quien cometió un asesinato, a quien cometió una violación. El fiscal también está para proteger la democracia de un país, está para proteger la salud, está para proteger la educación. Tiene que ser un garante que la ley se cumpla en todas las instituciones del Estado. Como es de público conocimiento, a veces cuando venimos de tierra adentro, se discrimina en algunos cuestiones, por ejemplo, en las necesidades básicas que el ser humano debe tener, como en la salud, la educación, la justicia. Tanta impunidad, tantos femicidios, y me consta personalmente que las condiciones económicas limitan este acceso a la justicia. Entonces el Ministerio Público está obligado a llegar a ese lugar, a que la gente se siente en confianza de que hay un fiscal que vela por ellos, que vela por su educación, por su salud, que vela por el empresario, que vela por la democracia. Y todo esto me ha impulsado a autopostularme para fiscal general. Muchas gracias, abogado Joel Antonio Zelaya, por su presentación, por manifestarnos qué lo motivó, cuál es su aspiración, cuál es su compromiso, y pues cada una de las fuerzas políticas acá representadas y que integramos esta comisión multipartidaria especial, pues sin duda alguna está recogiendo cuál es su compromiso con la justicia y con el Ministerio Público en este país. El pueblo hondureño también está siendo testigo de cuál es el compromiso que cada uno de ustedes tiene para con Honduras. Ahora procedemos, abogado, a que usted pueda escoger las interrogantes para que posteriormente sean entregadas al secretario de la comisión. Abogado, una de cada voz. Usted va a recoger, va a recoger un total de 7 preguntas.
Procedemos a hacer la entrega de las interrogantes al congresista Mario Segura para que en el orden que usted considere le haga las preguntas que han sido seleccionadas por el abogado Joel Antonio Zelaya Álvarez. Muchas gracias, abogado. Vamos a proceder con la primera pregunta. ¿Cuál sería su accionar en el supuesto caso de que un partido de su persona se vea involucrado en actos delictivos de orden público perseguido de oficio por el Ministerio Público? Gracias, honorable diputado. Honorable diputado. El fiscal general, por supuesto que vela porque la ley se cumpla, por mantener el ímpetu de la Constitución vigente en cualquier momento. Y como podría repetirlo, y debo repetirlo, no importa que sea pariente, si hizo actos reñidos contra la ley, definitivamente tiene que enfrentarla. Y tiene que ser castigado de acuerdo a la vigencia de nuestra ley, sin que se vulnere su principio de inocencia, sin que se vulnere el proceso que debe seguírsele y que ya la norma procesal penal nos ordena. En ese sentido, no tenemos que dar una persecución penal y decir que el hecho de que sea mi pariente o alguien cercano debe de quedar en la impunidad. Eso, como fiscal general, estaría nulo de buscar acomodar e interpretar la ley a manera de beneficiar a ese pariente. No hay manera. La ley hay que cumplirla y no tenemos por qué quitarnos la venda cuando se trate de un pariente o de un amigo. Segunda interrogante. Estima de que debe haber una revisión de los delitos en cuyo cargo el Ministerio Público ejerce la acción penal para liberar su mora, en caso afirmativo de qué delitos trataríamos. En efecto, nos hemos dedicado a ejercer la profesión de manera privada y conocemos de la situación de las personas que tienen condenas y que están privadas de su libertad, ya sea con condenas firmes, otras que estén en etapa que aún no han llegado a juicio oral y público. En efecto, hay una manera de que el Ministerio Público pueda terminar con esta mora. Es una mora alarmante. Son más o menos, tenemos conocimiento de que hay por lo menos 60,000 expedientes en mora. El fiscal de instrucción tiene 3,800 expedientes. ¿Cuánto tiempo le llevaría a este fiscal terminar con los 3,800 expedientes? Si le damos por lo menos un día por expediente, tardaría 10 años para poder terminar con esa mora. Entonces, ¿cuáles son las alternativas que podemos nosotros presentar? Una sería de análisis profundo de que al fiscal se le pudiera dar la oportunidad de tener una iniciativa de ley, porque es el fiscal general quien sabe cuáles son exactamente las herramientas que nos pueden llevar a transformar la justicia desde la persecución penal. Sin embargo, ya tenemos herramientas, pero hay que aplicarlas, y hay que aplicarlas con lealtad como fiscal.
En ese sentido me refiero, por ejemplo, a... el código ya habla de algunos procesos alternos. Entre ellos podríamos nosotros reformar el código para que las conciliaciones se lleven ante el Ministerio Público y no sean judicializadas. Entonces ahí terminaría la conciliación y no esperar ir al juez, porque eso implica una mora, eso implica una carga al Poder Judicial. Hay otra figura que no hemos sabido utilizar y es el criterio de oportunidades. El criterio de oportunidades es una figura que puede ayudarnos bastante a descongestionar toda esta mora que existe. También considero necesario el tema del microtráfico. Antes existía la posesión, ahora no existe, todo es tráfico. Eso implica que todo no tiene medidas, entonces llena las cárceles. También considero que es necesario hacer un análisis sobre la aportación ilegal de armas. En la aportación ilegal de armas, igual la persona ahora tiene que ser condenada. Ya no existe la alternativa de poder someterse a un proceso alterno. Y todo eso implica mora, porque si usted ve, somos un país con bastante ilegalidad en ese sentido, la aportación ilegal, el microtráfico. Entonces, estas figuras, estoy seguro, que bajarían ese 90% de impunidad que existe. Y esa sería una de las principales propuestas que como fiscal general tendríamos si así fuera y si así el Congreso lo determinara. Tercera interrogante. ¿Debería la Comisión Interamericana contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras de constituirse la posibilidad de constituirse en un acusador a decir? Tengo la certeza de que nuestro deseo es que sea autónoma, que tenga su autonomía, su independencia. Tenemos que acudir y el Ministerio Público le da la certeza al pueblo hondureño. Mientras el Ministerio Público adquiere esa percepción de credibilidad. Y digo percepción porque solo analizando de manera profunda y estando dentro, vamos a saber si es percepción del pueblo o en realidad es una realidad. Entonces, nosotros aspiramos a que la CICI sea independiente, autónoma. Esto lo repito debido a que la percepción que se tiene del Ministerio Público es que tiene que tener credibilidad. Y claro que es una percepción porque, lo repito, hay que identificar exactamente el problema interno y hay que estar ahí para poder dar una opinión contundente al pueblo hondureño. Pero que el pueblo hondureño desea que se le informe. El pueblo hondureño desea saber. Entonces, en ese sentido, sí estamos de acuerdo en una CICI independiente, autónoma, ¿verdad? Cuarta interrogante. Siendo el Ministerio Público autónomo e independiente de los poderes del Estado, tal como lo establece la Constitución de la República, ¿participará usted en las reuniones del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, el cual es presidido por el titular del Poder Ejecutivo y en el que se toman decisiones que en el futuro lo comprometerían en sus actuaciones e independencia? ¿O pedirá que se desligue la participación del Ministerio Público en este órgano por las razones antes expuestas? Hay una ley donde del Consejo de Seguridad, y mientras la ley esté vigente tenemos la obligación de respetar la ley. Por lo tanto, tenemos la obligación de estar en el Consejo. El problema
no radica en que podamos reunirnos con el Ejecutivo, con el Legislativo. El problema es que tenemos que tener una independencia clara y tenemos que tener claro hacia dónde queremos llevar al Ministerio Público. De hecho, es necesario la coordinación con diferentes instituciones, pero que esto no venga a vulnerar la independencia. Tenemos que coordinar por el bien del país con el Poder Legislativo, con el Poder Ejecutivo, con los tres poderes del Estado, porque eso nos lleva a enfrentar el delito de una manera más fuerte y de una manera más estratégica, sin que esto pueda tomarse como una intervención de los poderes del Estado. La ley ya lo dice, el Ministerio Público es autónomo de los poderes del Estado y por lo tanto estamos anuentes que mientras la ley exista tenemos que cumplirla y por ahí es necesario comenzar cumpliendo la ley. Quinta interrogante. ¿Vigencia del nuevo Código Penal del 2020 o debe volverse a la vigencia del Código Penal anterior? Es una situación compleja que es de análisis, y es ahí donde volvemos a la pregunta anterior. ¿Es necesario unir criterios con los poderes del Estado para esta derogación del Código? ¿Por qué? Porque si nosotros igual derogamos el Código, recuerde que esta vigencia va a estar ahí, exactamente hay un espacio donde entró en vigencia y por lo tanto no modificará ciertas imputaciones por el hecho de que ha estado vigente ya por un tiempo determinado. Entonces, es una situación bastante compleja. Igual nos remitiremos a las situaciones de lo que ya expuse sobre microtráfico, portación ilegal de armas. Imagínense que en lo personal considero desproporcional que alguien que de repente lo agarren con una cantidad mínima y que de repente no es droga que ha sufrido modificaciones, pero tiene que ser tratado como quien haya sido capturado con cantidades exorbitantes. Lógicamente hay una escala de penas, sin embargo el trato lógicamente es igual. Y por lo tanto, eso sería uno de los análisis que el Ministerio Público estaría haciendo junto a los poderes del Estado, la situación del Código Penal actual. Sexta pregunta. ¿Debe entablar el Ministerio Público contra la declaratoria de la reelección presidencial? La reelección presidencial no está permitida. La Constitución debe de mantener su vigencia y estamos llamados a que se mantenga esa vigencia en cualquier circunstancia. Eso lo indica el artículo 375 de la Constitución y él me remite al artículo 239. La reelección no está permitida y el Ministerio Público debe de mantener el ímpetu de la Constitución. El Ministerio Público está llamado por medio de su titular a sostener la democracia. No podemos atentar contra la democracia, de ninguna manera. Eso lo tengo muy claro, que no se puede la democracia establecerla costó mucho, igual no podemos atentar contra la democracia. Atentar contra la democracia es atentar contra los partidos políticos, que son quienes sostienen la democracia.
atentar contra la democracia, a veces nosotros lo miramos que solo es un atentado contra un poder del Estado, no, es un atentado contra el pueblo hondureño, en todos los sectores. Y por lo tanto, el Ministerio Público debe de hacer respetar la Constitución en ese sentido. Séptima pregunta. Explique cuáles son las acciones que puede adoptar el Ministerio Público en contra de la institución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En efecto, el Ministerio Público debe de actuar de acuerdo a la ley. Y todo nos lleva a la aplicación verdadera de la ley, a observancia de la Constitución de la República. En ese sentido, pues, ya es de público conocimiento que existe una sentencia en la que el país está siendo condenado por este tipo de actos, y es lo que el Ministerio Público debe de evitar, de que el país sea condenado internacionalmente, porque nos miramos muy mal, hasta para las cuestiones de financiamiento y todo eso, nos vemos completamente mal, y el Ministerio Público debe de actuar para que nosotros no seamos demandados internacionalmente, sino que debe de poner un alto internamente, y para que nosotros podamos ganar credibilidad de manera internacional y localmente. Interrogante. Ya que el día a día se reciben ataques mediáticos de forma televisiva, radial, redes sociales, impresas, todo lo tangible y de fácil acceso, y hasta radiales, se procederá ante los medios ya que son los responsables por derechos de propiedad, o se permitirá que se continúe acuerpando bajo el amparo del espacio pagado antes de calumnias, difamaciones, polarizaciones vertidas en sus medios? El derecho a manifestarse, el derecho a expresar, es un derecho humano, un derecho universal, es un derecho natural. Sin embargo, tenemos que hacerlo con plena responsabilidad. No podemos nosotros expresarnos y dejarnos llevar por comentarios de pasillo y cometer excesos y denigrar a una persona. Cuesta tanto. Y si hay algo que debemos de tener claro, que el último elemento con que un ser humano sale de la sociedad hasta su muerte es su dignidad. Y es por lo que nosotros tenemos que pelear, dignificar al ser humano, a la persona humana. Porque a veces perdemos hasta el autovalor que nos damos. Y en ese sentido, yo soy un abanderado de la libertad de expresión, pero con responsabilidad. No podemos ser groseros con los comentarios a quien sea. Todos tenemos el derecho a mantener el honor intacto. Claro que si hay pruebas en las que tenemos que ser llevados a los tribunales, pues solo queda de respetar las garantías constitucionales del debido proceso y el estado de inocencia. Muchas gracias, abogado Joel Antonio Zelaya Álvarez. Hemos finalizado con la ronda de preguntas y respuestas. Usted ha dado respuesta, abogado, a 7 interrogantes que han sido planteados por los representantes de cada una de las fuerzas políticas que integramos esta comisión especial, y una 8ª pregunta que ha sido realizada por el pueblo hondureño a través del correo electrónico que se proporcionó. Gracias por su participación, gracias por ampliarnos, gracias por darle a conocer al pueblo hondureño cuál es su aspiración, cuál es su compromiso, y pues
Damos por finalizada su participación. En nombre de esta comisión especial, en nombre del Congreso Nacional y en nombre del pueblo hondureño, le deseamos los mejores éxitos, abogado.